Se dice mucho de la cándida en las redes, en internet, información de la más variada. Pero cuando sobran opiniones, es porque faltan soluciones. Soy el Dr. Beller, trabajo como médico internista y nefrólogo, y mi pasión es unir la medicina tradicional con la natural, porque ellas van de la mano. Y en este mundo de caos y desinformación, hoy te voy a ayudar. Quiero darles información útil de verdad, no importa la edad que tengas o si ya tienes enfermedades crónicas. En este video vas a entender todo. ¿Por qué podés tener sobrecrecimiento del hongo cándida? ¿Por qué es tan difícil eliminarla? ¿Qué signos y síntomas produce? ¿Cuáles son los peligros? Y sobre todo, te contaré cuáles son los mejores remedios caseros, consejos naturales, hábitos, alimentos para prevenirla y para combatirla, para tratar este problema desde la raíz. La cándida es un hongo que afecta a muchas personas y produce los más variados síntomas, sobre todo cuando cambia su forma y crece en exceso. Pero que quede muy claro esto, este es un hongo que vive de manera normal en nuestro organismo, sin producir enfermedad. Es parte de nuestra flora normal, puede estar en tu boca, intestino, órganos genitales, y esto no quiere decir que estamos infectados por cándida. Fíjate, ¿sabías que nuestro cuerpo no está formado solamente por células humanas? La microbiota o flora es parte de nosotros. Estos son microorganismos que conviven con nosotros en nuestra piel, en nuestra boca, intestino, en la zona genital. En el intestino, por ejemplo, la microbiota está formada por bacterias, hongos, parásitos, que juntos crean una capa protectora en la pared intestinal. Y su función es impedir que nos invadan los microorganismos patógenos, aquellos que producen enfermedad. La cándida juega un papel muy importante aquí. En palabras muy simples, así como leer y hacer crucigramas estimula nuestro cerebro y hacer ejercicios protege a nuestro corazón, hay hábitos y alimentos que podemos consumir todos los días que protegen y estimulan la proliferación de una flora bacteriana saludable. La mantiene en equilibrio y esto tiene enormes beneficios que van mucho más allá de la salud de tu intestino. Las personas con una buena flora viven más y mejor, con menos riesgo de padecer las enfermedades crónicas que más matan a las personas. Y estoy hablando de ataques cardíacos, cáncer, también derrames cerebrales, demencia, enfermedades autoinmunes, tienen menos inflamación en su organismo, incluso menos riesgo de tener problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Ahora, si sos de las personas que tienen problemas de sobrecrecimiento del hongo cándida, debes escuchar esto. El 99% de los hongos y bacterias que viven en tu intestino son buenos, te protegen, pero el 1% tiene el potencial de hacerte daño y provocar enfermedad. Pero mientras mantengas ese equilibrio, el 99% va a impedir que el resto crezca en exceso, que haya un sobrecrecimiento. Entonces, primero, cuidado con los videos que circulan por ahí de gente prometiendo curas mágicas para eliminar o limpiar por completo el hongo cándida. Esto es falso, es información de baja calidad. Pero sí es verdad que cuando la cándida crece en exceso puede hacernos daño. Cuando hay un desequilibrio en la flora, ella cambia su forma y comienza a proliferar excesivamente. Esto puede llevar a problemas en el intestino, aftas en tu boca, en tu lengua, infecciones urinarias, úlceras en el esófago, incluso en tu intestino, diarrea o puede haber también estreñimiento, infecciones genitales y en algunos casos más graves, la cándida puede pasar a tu sangre y provocar un cuadro de sepsis. Lo que ocurre es que cuando el hongo cambia su forma, queda como un palito y adquiere la capacidad de penetrar en la pared de tu intestino. Esto forma poros y lesiona tus órganos. Una de las consecuencias de esto es el aumento de la permeabilidad en la pared intestinal, llevando a que sustancias tóxicas puedan pasar a tu sangre. Enseguida te voy a contar cómo saber que tenés este problema, cuáles son los síntomas. Esta enfermedad se llama candidiasis y necesita tratamiento. Ahora,
¿Por qué se produce el crecimiento en exceso de este hongo? Ahora te voy a contar las 6 principales causas. Escúchalas y fíjate con cuál te identificas, porque si la reconoces, la puedes tratar y de esta manera sanar tu cuerpo. Es un grave error pensar que esto se soluciona únicamente tomando remedio para los hongos. Causa número 1 y una de las más frecuentes: uso de antibióticos. Estos remedios fueron hechos para tratar infecciones por bacterias cuando tenemos neumonías, sinusitis, infecciones de piel o infecciones urinarias, por ejemplo. Por un lado, ellas matan a las bacterias malas que nos están enfermando. Pero el problema es que también matan y barren a las bacterias buenas de nuestra flora normal y produce un desequilibrio, pudiendo hacer que la cándida cambie su forma y crezca en exceso. Ella no se ve afectada por estos antibióticos porque es un hongo. Entonces aprovecha y crece sin parar. Por eso se dice que la cándida es un hongo oportunista. ¿Te habrá ocurrido alguna vez o conoces a alguien que haya tomado antibióticos de manera incorrecta por gripes o por resfriados y terminó con infección por hongo cándida en la boca, en los genitales? Esto es muy común. Por eso, mucho cuidado con automedicarse con estos remedios. Consulta siempre con tu médico. Segunda causa: químicos tóxicos que consumes todos los días. Nadie habla de esto, pero el consumo excesivo de edulcorantes, como aspartame por ejemplo, presente en las gaseosas, chicles, barras de proteínas, bebidas energizantes, en los alimentos llamados dietéticos, puede provocar candidiasis. Por eso, así como cuando compras un producto que vas a consumir, te fijas en la fecha de vencimiento, lee el rótulo, aprende a leer esto. Tenemos cada vez más y más evidencia que el consumo de estos químicos altera nuestra microbiota. Sin hablar de otros peligros que también lo detallamos en nuestro libro, El superpoder de los alimentos. También el glutamato monosódico, que se usa para dejar más apetitosa la salsa de tomate, salsa de soya para ponerla al sushi, condimentos de todo tipo, salsas para la carne, todo muy rico, pero terminamos con el hongo cándida y no sabemos por qué. Tercera causa: problemas en tu sistema inmunológico. Es decir, si te bajan las defensas, la cándida puede aprovechar y proliferar en exceso. ¿Ya has notado que cuando estás muy estresado te salen aftas en la boca, en el borde de los labios o en la lengua, o tienes infecciones en los genitales? Todo porque se alteraron tus defensas. Recuerda, la cándida es un hongo oportunista. Esto también puede ocurrir por una enfermedad grave que estrese mucho a nuestro cuerpo. Es muy común la candidiasis en personas que están internados, por ejemplo, o que tienen enfermedades debilitantes, enfermedades autoinmunes, cáncer, que hacen quimioterapia. También puede ser efecto adverso de algunos remedios como los corticoides. Otros remedios que pueden aumentar el riesgo de tener cándida son los anticonceptivos y el uso crónico de antiácidos. Al final del video te voy a dar unos tips para ayudarte con todo esto. Cuarto, ¿sabías que el uso de enjuagues bucales puede aumentar el riesgo de tener cándida en la boca? Sobre todo el uso diario de estos productos. Como bien dice en su etiqueta, son capaces de eliminar 99,9% de las bacterias en tu boca. Pero esto es una locura. Nosotros no queremos que se eliminen las bacterias de nuestra flora normal, porque si no la cándida aprovecha y prolifera. Resulta hasta un poco gracioso, pero mucho cuidado con las publicidades engañosas. Si tienes este problema, no uses más estos productos diariamente. Úsalos menos en situaciones especiales. Por ejemplo, cuando vas a salir en una cita, en una cena con amigos y quieres tener el aliento un poco más fresco. Pero en realidad, con lavarte bien la boca después de las comidas y pasarte el hilo dental, debería ser suficiente. Ahora, un remedio natural que puedes usar para mejorar la salud de la boca es el clavo de olor. Muchos no lo saben, pero puedes masticar 2 clavos de olor por día, que además de mejorar la salud bucal, tiene enormes efectos antioxidantes y antiinflamatorios para todo tu organismo. Tenemos varios videos sobre eso. Quinta causa, y esto es muy importante, enfermedades hormonales y metabólicas, como por ejemplo el hipo y el hipertiroidismo o la diabetes, sobre todo cuando está fuera de control, la obesidad, el síndrome metabólico. Todo esto también aumenta el riesgo de proliferación en exceso de este hongo. Mi mensaje acá
es que para tratar este problema no basta solamente con tomar remedios para disminuir su crecimiento, hay que controlar el problema desde la raíz, porque si no, va a volver una y otra vez. Controlar esa enfermedad crónica metabólica que tienes es fundamental. Sexta causa, y por si fuera poco, algunos alimentos que consumimos aumentan el riesgo de tener este problema. Principalmente aquellos ricos en azúcar, grasas saturadas, aceites vegetales como maíz, girasol, químicos industriales agregados, es decir, los alimentos ultraprocesados, la comida chatarra y la comida frita en exceso. ¿Quieres dejar de tener infección por cándida todo el tiempo? Comienza modificando lo que comes. Elige alimentos antiinflamatorios con fibras que protegen tu flora. Esto se consigue principalmente con una dieta a base de plantas, semillas, frutas, vegetales con cáscaras comestibles. Ya te voy a dar más detalles. Los mejores remedios no siempre están en la farmacia, sino que en la verdulería, en el mercado. Ten esto en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de alerta de crecimiento del hongo cándida? Bueno, esto da molestias de las más variadas. Por ejemplo, cambio en el color de tu lengua, queda más blanca, o pueden salirte pequeñas úlceras en el borde de los labios, aftas en la boca y en la lengua, malestar estomacal, puedes tener diarrea o también estreñimiento, exceso de gases, mal aliento también puede ser un signo de cándida. En algunos casos provoca infección urinaria, ganas de orinar todo el tiempo o dolor al orinar. Y en casos graves, la cándida puede pasar a tu sangre, provocar sepsis e incluso la muerte. Por eso hoy te traigo esta guía definitiva para tratar la cándida, para que entiendas cómo prevenirla y cómo combatirla de manera natural. Y la clave acá está en controlar tus enfermedades crónicas, metabólicas, reducir la inflamación crónica y fortalecer tus defensas. Para eso, primero de todo, evita al máximo los endulzantes, sea azúcar blanca, azúcar morena, miel, jarabes. Evita también los edulcorantes artificiales, los ultraprocesados, comida chatarra en general, y evita los aceites vegetales, principalmente soja, maíz, girasol, maní. Ahora te voy a recomendar dos productos naturales espectaculares. El primero, ajo. Consume un diente de ajo crudo, machacado, puede ser tomado de mañana en ayunos con un vaso de agua, o si no te gusta y te cae pesado, machácalo y ponlo al final de la cocción en tus alimentos o en el plato cuando ya está servido en la mesa. El poder antiinflamatorio del ajo es impresionante, no solamente para controlar la cándida, para todo tu cuerpo. Segundo, vinagre de manzana orgánico con la madre. Si puedes conseguir este tipo de vinagre, mejor. Si no, usa el vinagre que tengas a disposición en tu ciudad. La dosis es 10 mililitros o una cucharada de sopa 3 veces por día. Nunca lo tomes puro porque puede dañar tu boca, tus dientes. Dilúyelo en agua o mézclalo con tus alimentos, no solamente con las ensaladas. Esto es excelente para regularizar tu flora intestinal. También consume todos los días, de mañana, tarde y noche, alimentos antiinflamatorios, frutas y vegetales con cáscaras comestibles. Por ejemplo, manzana, kiwi, tomate, pera. Consume semillas de zapallo, linaza, chía, sésamo. Haz parte de tu rutina. También incorpora grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva y una super fruta para desinflamar tu cuerpo, que puedes comerla directamente desde la fruta cuando la cortas o hacer su jugo sin filtrar. Es la granada. Come una entera 2 o 3 veces por semana durante 2 o 3 semanas y después cuéntame qué ocurrió con tu cuerpo. Otras recomendaciones médicas para limpiar tu organismo del sobrecrecimiento de cándida. Habla con tu médico. Fíjate si de verdad necesitas utilizar antiácidos o si puedes cambiar el anticonceptivo que estás usando por otro con una dosis más baja de estrógenos. Es importantísimo que converses con él también para ver cómo están tus enfermedades crónicas, controlar el el hipertiroidismo, la diabetes, el síndrome metabólico. Recuerda, la medicina tradicional y la natural van de la mano, no debemos separarlas. También evita utilizar ropa muy ajustada durante el tratamiento principalmente y evita al máximo el consumo de alcohol. Con respecto al consumo de probióticos,
lactobacilos, yogurt y demás productos. Si bien está muy de moda y es recomendado por varios médicos, la evidencia científica es escasa. No ha podido comprobarse que su consumo rutinario sea bueno para disminuir la proliferación del hongo cándida. De hecho, los estudios muestran que no previenen la infección recurrente. Lo que sí previene es modificar tus hábitos y tus alimentos, como te conté anteriormente. Si quieres consumir probióticos, puedes hacerlo. Claro que pueden tener otros tipos de beneficio para tu cuerpo, pero no dejes de lado todos los otros consejos que te di. Espero que el video realmente te haya gustado. Quise hacer una guía completa en el menor tiempo posible. Por favor, déjame tu comentario. Debatamos junto esto. Ponele like y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Chau, chau.